La lluvia golpeaba contra la ventanilla del taxi como acusaciones a las que no podía responder. Mis manos temblaban mientras volvía a contar el dinero. Los billetes mojados se pegaban entre sí. 340. Todo lo que había conseguido sacar del fondo de emergencia escondido en el libro de recetas de mi abuela antes de que Gregor llegara a casa antes de lo previsto. Apreté la palma de la mano contra el cristal frío, viendo cómo las luces de Milán se difuminaban en rayas de acuarela. Detrás de mí, en algún lugar de ese extenso paisaje urbano, estaba el apartamento que había compartido con él durante 18 meses. El lugar donde su amor se había convertido poco a poco en obsesión, donde los cumplidos se habían convertido en críticas, donde el cuidado se había convertido en control. Señorita, la voz del conductor me sacó de mis pensamientos. Hemos llegado. El Hotel Artemisia se alzaba ante nosotros como una fortaleza de cristal y acero. Su elegante fachada estaba iluminada por luces doradas que parecían prometer un refugio. Demasiado caro para alguien que huía con una maleta hecha a toda prisa y 300 euros. Pero ese era precisamente el objetivo. Gregor nunca pensaría en buscarme en un lugar como este. Pagué al conductor con dedos temblorosos, pagando de más en mi prisa por escapar de la sensación de estar expuesta en la calle. El vestíbulo me acogió con calidez, con aroma a cuero y sándalo, en marcado contraste con la fría lluvia del exterior. Mis zapatillas chirriaban contra los suelos de mármol, que probablemente costaban más que todo mi guardarropa. La recepcionista nocturna, una elegante mujer de unos 50 años con mechas plateadas en el pelo, me evaluó con discreción profesional. Yo sabía lo que veía. Una mujer de 26 años con vaqueros y una chaqueta empapada. El rímel probablemente corrido por haber llorado en el taxi, llevando una bolsa de viaje que gritaba desesperación más que vacaciones. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Solo por esta noche, consultó su ordenador sin revelar nada en su expresión. Tenemos una habitación estándar disponible por 280 €. Casi todo lo que tenía. Pero, ¿qué otra opción tenía? No podía ir a casa de mis amigos. Gregor los conocía a todos. Mi familia estaba en Verona, demasiado lejos para llegar esta noche, y el refugio para mujeres. Los había llamado 2 veces en el último mes. Siempre colgaba antes de que contestaran, incapaz de admitir que necesitaba ayuda. Lo tomaré. Mientras contaba los billetes, mi teléfono vibró y sentí un nudo en el estómago incluso antes de mirar. Gregor, ¿dónde estás? Gregor, Valentina, esto no tiene gracia. Vuelve a casa. Gregor, sé que estás enfadado, pero podemos hablarlo. Gregor, no me obligues a ir a buscarte. El último mensaje me hizo temblar tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Los ojos de la recepcionista se posaron en la pantalla antes de volver a su neutralidad profesional. ¿Va todo bien, señorita? Forcé una sonrisa que parecía porcelana a punto de romperse. Bien, solo ha sido un día largo. Me entregó una tarjeta llave, con la mirada fija en mi rostro y algo que podría haber sido comprensión. Habitación 412. Los ascensores están a su derecha. Si necesita algo durante su estancia, no dude en llamar a recepción. El énfasis en cualquier cosa me pareció deliberado. Un salvavidas tendido sin preguntas. Gracias. El trayecto en ascensor se me hizo eterno. Mi reflejo en las paredes espejadas mostraba a una desconocida, pálida, con los ojos hundidos y el pelo pegado al cráneo. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? La vibrante estudiante de arte, que reía con facilidad y confiaba libremente, parecía alguien de otra vida. La habitación 412 era sencilla pero inmaculada. Paredes color crema, ropa de cama gris paloma, un pequeño escritorio junto a la ventana con vistas a la ciudad empapada por la lluvia. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y arrastré una silla bajo el pomo por si acaso. Solo entonces me permití respirar. La ducha estaba casi dolorosamente caliente, lavando la lluvia y la sensación persistente de las manos de Gregor sobre mis hombros esa mañana, apretándome con demasiada fuerza mientras me preguntaba dónde había estado, con quién había hablado,
¿Por qué había llegado tarde a casa del trabajo? La galería donde trabajaba a tiempo parcial se había convertido en mi único escape. Esas pocas horas en las que podía fingir que mi vida era normal. Salí envuelta en el lujoso albornoz del hotel y finalmente me permití evaluar los daños. Tenía un moratón en la parte superior del brazo, donde me había agarrado 3 días antes. No era el primero, nunca en ningún sitio visible. Gregor tenía cuidado en ese sentido. Mi teléfono seguía sonando insistentemente. Gregor, estoy preocupada por ti. Gregor, tu jefe dice que te has ido temprano del trabajo. ¿Estás enfermo? Gregor, Valentina, respóndeme. Gregor, he hablado con Marco. Dice que te ha visto subir a un taxi con una maleta. El hielo inundó mis venas. Marco, nuestro vecino, amigo de Gregor. Por supuesto, él lo había estado observando todo. Gregor, sea lo que estés pensando, no lo hagas. Sabes que no puedes sobrevivir sin mí. Lo peor era que una parte terriblemente destrozada de mí se preguntaba si tenía razón. Me quedaban 60 euros. No tenía familia cerca. Pocos amigos que no se hubieran ido alejando poco a poco mientras Gregor me aislaba. Un trabajo a tiempo parcial que apenas cubría mi parte del alquiler. Pero tenía algo más valioso. Me había ido, por fin, después de meses diciéndome a mí misma, mañana, la semana que viene, cuando haya ahorrado suficiente dinero. Había salido por la puerta. Apagué el teléfono. El silencio repentino era a la vez liberador y aterrador. La habitación del hotel parecía surrealista por su tranquilidad. Sábanas limpias que olían a lavanda. El silencio solo se rompía con el sonido de la lluvia contra el cristal. Seguridad, aunque fuera temporal, aunque fuera cara. Debería haber dormido. El cansancio pesaba sobre cada uno de mis miembros. En cambio, me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo respiraba la ciudad abajo. En algún lugar ahí fuera, Gregor estaba buscándome. Lo conocía lo suficiente como para saber que no aceptaría simplemente mi ausencia. Llamaría a mi trabajo, a mis amigos, tal vez incluso a la policía, presentándose como el novio preocupado de una mujer inestable. Por la mañana necesitaba un plan. La voz de mi abuela resonaba en mi memoria con su marcado acento siciliano. Valentina mía, cuando te sientas atrapada, recuerda que incluso la puerta más pequeña puede conducir a la libertad si eres lo suficientemente valiente como para atravesarla. Esta habitación de hotel era mi puerta. Mañana descubriría a dónde conducía. Estaba a punto de meterme en la cama cuando unas voces en el pasillo me hicieron quedarme paralizada. Eran voces masculinas que hablaban en italiano rápido, demasiado bajo para que pudiera distinguir las palabras. Mi corazón latía con fuerza cuando los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Un momento de silencio. Luego siguieron adelante, alejándose por el pasillo. Paranoia, me dije a mí misma. Solo son otros huéspedes. Esto era un hotel. La gente iba y venía, pero aún así volví a colocar la silla debajo del pomo de la puerta. Cuando por fin conseguí dormir, fue un sueño agitado y lleno de pesadillas. Gregor me encontraba. Gregor me arrastraba a casa. La voz de Gregor prometía que nunca volvería a pasar, que cambiaría, que yo le había obligado a hacerlo al marcharme. Me desperté sobresaltada con la pálida luz de la mañana filtrándose a través de las ventanas salpicadas por la lluvia. Cuando encendí el teléfono, vi que tenía 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de texto, 3 mensajes de voz que no me atrevía a escuchar y un mensaje de un número desconocido. Sé dónde estás. Voy a llevarte a casa, donde debes estar. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos. De alguna manera, contra todo pronóstico, Gregor me había encontrado. Estaba metiendo ropa en mi maleta, con manos temblorosas, cuando la lógica finalmente se impuso al pánico. ¿Cómo podía saber en qué hotel estaba? Milán tenía asientos, a menos que Marco, el vecino que me había visto salir, lo supiera. Si Gregor lo había presionado, amenazado, Marco podría haber recordado algo. La compañía de taxis. Solo había unas pocas que prestaban servicio en nuestro barrio. Tenía que irme ahora, antes de que él llegara. Pero, ¿a dónde iría con 60 euros y sin ningún lugar seguro donde esconderme? El teléfono del hotel, en la mesita de noche, sonó de forma inesperada y estridente. Lo miré fijamente.
con el corazón latiéndome con fuerza. Volvió a sonar, y otra vez. Con manos temblorosas, levanté el auricular. Señorita Reachi, la voz de la recepcionista. Profesional, pero con un tono que no pude identificar. Hay un caballero en el vestíbulo que pregunta por usted. Dice que es su novio. Está insistiendo mucho. Mi voz apenas era un susurro. No le diga que estoy aquí, por favor. Una pausa, luego en voz baja. Ya me ha mostrado una fotografía. Sabe que está registrada. La habitación daba vueltas. Me agarré al borde del escritorio para mantener el equilibrio. Voy a llamar a seguridad, continuó. Pero señorita, tal vez debería hablar con la dirección. Hay un ascensor de servicio en la cuarta planta, ala este. Ellos pueden ayudarla a salir discretamente. No pensaba con claridad, actué por puro instinto, cogí mi bolso y salí corriendo al pasillo. El ascensor de servicio, ala este. Mis pies me llevaron en piloto automático, las zapatillas silenciosas sobre la lujosa moqueta. Casi choco con él. Un hombre salió de una puerta marcada como privada, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, a pesar de lo temprano que era. Alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol de Carrara. Sus ojos, de color gris tormenta y penetrantes, se fijaron en mí con una intensidad que me dejó helada. «Estás huyendo», observó. No es una pregunta. Su voz tenía el acento culto del norte de Italia. Cada palabra estaba colocada con precisión. «Necesito el ascensor de servicio». Mi voz temblaba. «Por favor, mi exnovio está abajo y yo sé quién está abajo». Se hizo a un lado, señalando el ascensor que tenía detrás. «Ven», dudé. Todo en este hombre gritaba peligro, pero de un tipo diferente al de Gregor. Poder, control, autoridad que exigía obediencia. Las voces resonaban en el pasillo principal. La voz de Gregor, elevada y enfadada. La decisión se tomó sola. Seguí al desconocido al ascensor. El ascensor de servicio descendió en silencio, solo roto por el zumbido mecánico de los cables y mi respiración entrecortada. El hombre a mi lado permaneció completamente inmóvil. Su presencia llenaba el pequeño espacio como el humo. Invisible, pero imposible de ignorar. «Gracias», le dije por ayudarme. Su boca se curvó ligeramente, aunque sin llegar a los ojos. «Aún no la he ayudado, señorita. Solo he pospuesto lo inevitable». El ascensor se abrió a un pasillo que nunca había visto. A juzgar por el suelo industrial y las duras luces fluorescentes, era claramente solo para el personal. Me guió con una mano en la parte baja de la espalda. Con autoridad, pero sin fuerza, me llevó por el pasillo hasta una puerta sin distintivo. La oficina que había detrás era inesperadamente elegante. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban al horizonte matutino de Milán. Los muebles de cuero estaban dispuestos alrededor de una chimenea en la que crepitaban llamas reales. Las estanterías cubrían una pared, llenas de volúmenes en italiano, inglés y lo que parecía ruso. «Siéntese». Me indicó una silla cerca de la chimenea. «Está temblando». No me había dado cuenta, pero tenía razón. La adrenalina estaba dando paso al shock, dejándome temblar como una hoja al viento. Vertió un líquido ámbar de una jarra de cristal y me puso el vaso en las manos. «Bebe, te ayudará». «No quiero. Son las 10 de la mañana». «Lo sé». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Piensa que es medicinal». El whisky me quemó al tragarlo, pero el calor se extendió por mi pecho, estabilizando mis manos. Lo observé detenidamente por primera vez. 30 y tantos años, con el porte de alguien acostumbrado a mandar. Su traje era a medida, su reloj discreto, pero sin duda caro. Todo en él hablaba de riqueza y poder. «¿Quién es usted?», le pregunté. «Alessio Lombardi». Se sentó en la silla frente a la mía. Movimientos controlados y deliberados. «Soy el dueño de este hotel». Lo comprendí. «Usted es el jefe de la gerente». Por eso ella lo llamó. «Sofía lleva 15 años trabajando para mí. Sabe cuándo involucrarme en situaciones delicadas». Su mirada era firme y evaluadora. «Tu novio está ahora mismo en mi vestíbulo montando un escándalo.
Le ha enseñado una fotografía a mi personal. Afirma que estás mentalmente inestable. Ha amenazado con llamar a la policía si no le damos tu número de habitación. La vergüenza me invadió. Lo siento. No era mi intención causar problemas en su hotel. Me iré. ¿Y a dónde irás? La pregunta era suave pero incisiva. ¿Tienes algún lugar seguro? Aparté la mirada, incapaz de sostener esos ojos penetrantes. Ya se me ocurrirá algo. Con 60 aeromotos y un hombre que ya te ha localizado aquí, se inclinó ligeramente hacia adelante. Valentina Ricci, 26 años, asistente de galería a tiempo parcial, alquila un apartamento en el barrio de Isla con Gregor Soalov, sin familia en Milán. Hizo una pausa. Me falta algo. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabe todo eso? Es mi trabajo saber quién se aloja en mi hotel. Su tono sugería que era algo totalmente razonable, sobre todo cuando llegan empapados y asustados en mitad de la noche, pagando en efectivo por una habitación que claramente no pueden permitirse. Eso no le da derecho a investigarme. No, admitió, pero me da la información necesaria para ayudarte. Si quieres mi ayuda, ¿por qué ayudarías a un extraño? Algo brilló en sus ojos, demasiado rápido para interpretarlo. Digamos que no me gustan los hombres que aterrorizan a las mujeres. Es malo para los negocios, malo para el karma. La ironía de su frase me hizo reír. Un sonido agudo y quebradizo. El karma es asunto tuyo. Entre otras cosas, se puso de pie y se acercó a la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. Tu Gregor es persistente. Mi seguridad lo ha escoltado fuera 2 veces. Ha amenazado con emprender acciones legales. Afirma que le has robado. Da a entender que estás mentalmente enferma. Creativo. Se lo concedo. No parará. La certeza se apoderó de mí como un sudario. Nunca lo hace. Esperará fuera. Me seguirá cuando me vaya. O él. No pude terminar la frase. Ayesio se giró, la luz de la mañana recortando su silueta. ¿Y si no te fueras? No puedo permitirme otra noche. Apenas pude permitirme la de anoche. No estoy hablando de pago. Ayesio volvió a su silla, acomodándose con la cuidadosa elegancia de un depredador. Te propongo un acuerdo. Las alarmas sonaron en mi mente. Había oído hablar de acuerdos antes. Historias susurradas por otras mujeres sobre hombres ricos que ofrecían ayuda con condiciones. ¿Qué tipo de acuerdo? El hotel acogerá una serie de eventos privados durante las próximas 3 semanas. Exposiciones de arte, subastas benéficas, reuniones corporativas. Necesito a alguien que entienda de arte, que pueda hablar con inteligencia con los invitados, que no se sienta intimidado por la riqueza o el estatus. Su mirada se clavó en la mía. Tienes una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia. Has trabajado en la Gallería Magna durante 2 años. Eres exactamente lo que necesito. ¿Cómo sabes que tengo una licenciatura? Me dedico a saber cosas. Desestimó mi preocupación como si fuera humo. El puesto incluye alojamiento aquí en el hotel, comidas y un salario de 2.000 € a la semana. 3 semanas, 6.000 € en total. La cantidad me dejó atónita. Apenas ganaba eso en 3 meses en la galería. ¿Por qué tanto? Porque el trabajo exige discreción, profesionalidad y capacidad para manejar personalidades difíciles. Representarás a mi hotel ante algunas de las personas más influyentes de Milán. Hizo una pausa. Y porque necesitas suficiente dinero para desaparecer de verdad cuando esto termine. Si eso es lo que decides. Su honestidad me desarmó más que cualquier promesa dulce. ¿Cuál es el truco? El truco, dijo, recostándose en su silla, es que serás visible. Estos eventos son fotografiados y cubiertos por las páginas de Sociedad. Tu Gregor sabrá que estás aquí. Te verá prosperar mientras él se enfurece impotente afuera. Eso no es un truco, dije lentamente. Es un cebo. Quieres usarme para provocarlo. Quiero demostrar que ya no tiene poder sobre ti. La voz de Alessio tenía ahora un tono cortante, algo frío y agudo bajo el tono oculto. Los hombres como él se aprovechan del miedo. Rompen el espíritu porque las cosas rotas no se defienden. Pero tú no estás rota, ¿verdad, Valentina? Pensé en los moretones, en la ansiedad constante, en la forma en que había aprendido a anticipar sus estados de ánimo,
como si leyera los patrones meteorológicos. Me siento bastante rota. Sentirse rota y estar rota son cosas diferentes. Se puso de pie y me tendió la mano. Te subiste a ese taxi. Encontraste este hotel. Estás aquí sentada negociando condiciones en lugar de derrumbarte en la impotencia. Eso no es estar rota. Eso es sobrevivir. Sus palabras encontraron grietas en mi armadura que yo no sabía que existían. Miré fijamente su mano extendida, sabiendo que esa decisión lo cambiaría todo. Trabajar para Alessio Lombardi significaba permanecer visible, permanecer localizable. Significaba confiar en un desconocido que investigaba a sus huéspedes y hablaba del karma mientras sus ojos guardaban secretos. Pero también significaba 3 semanas para planear, para ahorrar, para convertirme en alguien que Greor no pudiera reconocer. Le estreché la mano. Su apretón fue firme, cálido, sellando un trato que no entendía del todo. Excelente, me soltó y se dirigió a su escritorio, sacando un documento legal con una eficiencia que sugería que lo tenía preparado antes de que yo aceptara. Un contrato de trabajo estándar. La habitación 806 será suya durante toda su estancia. En realidad, es una suite, más espaciosa que la 412, con mejores vistas. Haré que trasladen sus pertenencias inmediatamente. No tengo mucho que trasladar, entonces no tardarán mucho. Deslizó el contrato por el escritorio junto con un bolígrafo. Léalo con atención. No hago negocios con gente que firma a ciegas. Eché un vistazo al denso lenguaje legal y me sorprendió encontrarlo sencillo. Condiciones de empleo, cláusulas de confidencialidad, condiciones de rescisión, nada abusivo, nada que despertara sospechas. La cláusula de confidencialidad, tomé nota. ¿Qué es exactamente lo que no debo comentar? La identidad de los huéspedes, las conversaciones que escuches, los asuntos comerciales de los que puedas tener conocimiento, prácticas habituales en el sector hotelero. Su expresión no revelaba nada. Mis clientes valoran su privacidad. Firmé cada letra de mi nombre sintiéndome como una pequeña rebelión contra la certeza de Gregor de que volvería arrastrándome. ¿Cuándo empiezo? Esta tarde. A las 6 hay una visita privada en la galería del segundo piso. Artistas italianos contemporáneos muy exclusivos. Necesitaré que te muevas entre los invitados. Entabla conversación con ellos sobre las obras. Establece conexiones entre los posibles compradores y las obras. Consultó su reloj, un gesto que empezaba a reconocer como habitual. Eso te da 8 horas para descansar, prepararte y familiarizarte con los artistas que exponemos. Necesitaré ropa. Bajé la mirada hacia mis vaqueros y mi chaqueta arrugada. Algo apropiado. Hay una boutique en la planta baja. Diles que carguen lo que necesites a mi cuenta. Levantó la mano antes de que pudiera protestar. Considéralo un gasto de uniforme. No puedes representar al hotel en zapatillas. La mañana pasó en una nebulosa de lujo surrealista. La habitación 806 era, efectivamente, una suite. Sala de estar, dormitorio, baño de mármol con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. Mi lamentable bolsa de viaje parecía absurda en el vestidor. La boutique resultó igualmente desorientadora. La gerente, una mujer elegante llamada Carla, no mostró ninguna sorpresa cuando mencioné la cuenta del señor Lombardi. Preparó conjuntos con una eficiencia implacable. Vestidos de cóctel en tonos joya, pantalones a medida, blusas de seda, tacones que hacían que mis pies parecieran elegantes en lugar de torpes. Para la velada de esta noche, dijo, sacando un vestido azul medianoche que brillaba como el agua. Esto con los Louboutins, discretos pero impactantes. El señor Lombardi aprecia la elegancia por encima de la ostentación. ¿Vistes a mujeres para él a menudo? Algo brilló en su rostro. Visto a mujeres para los eventos del hotel a menudo. No es lo mismo, pero la forma en que lo dijo me hizo pensar. De vuelta en la suite, intenté descansar como me había sugerido Alessio, pero el sueño seguía sin llegar. Mi teléfono, aún apagado, parecía una granada en la mesita de noche. Al final, lo encendí, preparándome para la inevitable avalancha. 47 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto.
los mensajes de voz que aún no me atrevía a escuchar. Gregor, sé que estás en el Armisia. En recepción no me dicen tu habitación, pero te esperaré. Gregor, no puedes esconderte de mí. Gregor, he hablado con tu jefe. Por cierto, estás despedido. Ella no aprecia a los empleados que abandonan sus turnos. Eso me revolvió el estómago. La galería había sido mi santuario, mi vía de escape. Pero ahora no podía pensar en eso. Gregor, Valentina, deja de este juego infantil. Te perdono por haber huido. Sal y hablaremos. Gregor, estás haciendo el ridículo. Gregor, está bien, quédate ahí, a ver cuánto aguantas sin mí. El último mensaje, enviado hace una hora, tenía un tono diferente. Gregor, no me voy de Milán sin ti, eres mío. Borré todos los mensajes, bloqueé su número e inmediatamente me sentí liberada y aterrorizada a la vez. Cortar con él fue como cortar una cuerda en medio de una tormenta. Libertad y peligro a partes iguales. A las 5 empecé a prepararme para la noche. El vestido azul medianoche me quedaba perfecto. Realzaba unas curvas que había olvidado que tenía bajo las constantes críticas de Gregor. Los tacones añadían 7 centímetros, cambiando mi postura, mi confianza. Me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras. El pavor, el miedo. La mujer del espejo se parecía a alguien que conocía, alguien en quien podría volver a convertirme. Un golpe en la puerta hizo que mi pulso se acelerara. A través de la mirilla, vi a un joven con uniforme de hotel. Señorita Ricci, el señor Lombardi me ha enviado para acompañarla a la galería. El espacio de la galería en el segundo piso me dejó sin aliento. Techos altos, iluminación perfecta. Paredes pintadas en tonos neutros cálidos que hacían resaltar las obras de arte. 20 piezas de 10 artistas italianos contemporáneos, cada una más impresionante que la anterior. Estaba absorbiendo una obra abstracta particularmente llamativa cuando Alessio apareció a mi lado. Pareces nerviosa. Nunca he hecho esto antes. No a este nivel. Trabajaste en la gallería moderna durante 2 años. Has tratado con coleccionistas de clase media que compran obras para sus salones. No, señalé vagamente a la multitud que se congregaba al otro lado de las puertas de cristal. Sea lo que sea esto, es lo mismo, solo que con más ceros. Me ofreció una copa de champán que yo no había pedido. Respira. Tú sabes de arte. Ellos saben de dinero. Ayúdalos a conectar las dos cosas. Y si me hacen preguntas que no puedo responder. Su sonrisa era genuinamente divertida. Entonces, sé sincero. Di que no estás seguro, pero que lo averiguarás. Los ricos respetan más la autenticidad que fingir una experiencia que no tienes. Las puertas se abrieron. Los invitados entraron como una marea. Mujeres con vestidos de diseño. Hombres con trajes impecables. El sutil aroma de perfumes caros y dinero antiguo. Reconocí caras de revistas y programas de noticias. La élite de Milán se reunió en el hotel de Alessio para beber champán y contemplar la exposición de arte. Alessio murmuró. Luego, en voz más alta, se acercó a una pareja que examinaba una escultura cerca de la entrada. Buonasera, bienvenido. ¿Puedo presentarle a Valentina Ricci, nuestra especialista en arte para esta noche? Las siguientes 2 horas transcurrieron en una neblina de conversaciones sobre técnica, simbolismo y potencial de inversión. Me dejé llevar por el ritmo, leyendo el interés genuino de las personas frente a la obligación social, emparejándolas con piezas que apelaban a su sensibilidad en lugar de solo a sus carteras. Un hombre de cabello plateado de unos 60 años pasó 20 minutos conmigo discutiendo una controvertida pieza de técnica mixta y finalmente decidió comprarla, no a pesar de que a su esposa le disgustara, sino precisamente por eso. Un joven empresario tecnológico se sintió atraído por las obras abstractas, respondiendo a su energía y caos. Una anciana de mirada amable quería algo que le recordara a su nieta. Lo encontramos en una delicada acuarela de olivares. Estaba explicando la procedencia de una escultura de bronce cuando lo sentí. La punzante sensación de estar siendo observada. Me volví y vi a Alessio al otro lado de la sala, conversando, pero con la mirada fija en mí. Algo en su expresión me dejó sin aliento.
No era exactamente atracción, sino más bien evaluación, como si estuviera reevaluando un cálculo. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, él apartó la vista y volvió a centrar su atención en su acompañante con una elegancia impecable. Señorita, el posible comprador de la escultura me animó a continuar. Volví a concentrarme, apartando la extraña inquietud que me había provocado la atención de Alessio. Se trataba de trabajo, nada más. La velada terminó pasadas las 11. Los invitados se marcharon con promesas de considerarlo, de volver, de mantenerse en contacto. Se vendieron 3 piezas. Varias más despertaron un gran interés. Alessio apareció cuando los últimos invitados se marchaban, con 2 copas de vino en la mano. Has estado extraordinaria. Estaba aterrorizada. Lo sé. Eso es lo que lo hizo extraordinario. Me entregó una copa y me indicó un sofá de cuero situado de manera que se pudieran ver las obras de arte restantes. Dime sinceramente, ¿lo has disfrutado? Me hundí en el sofá y me quité los Louboutins con alivio. Sí, Dios me ayude. Sí. Había olvidado lo mucho que me gusta hablar de arte con gente a la que realmente le importa. Gregor no apreciaba tu pasión por ello. La pregunta debería haberme parecido intrusiva. En cambio, sentí que me estaba ofreciendo un espacio para decir una verdad que había estado guardando para mí. Gregor pensaba que la historia del arte era una pérdida de tiempo, un hobby, no una carrera. Quería que estudiara algo práctico, algo con lo que pudiera ganar dinero. Di un largo sorbo al vino, lo cual es irónico viniendo de un hombre que trabaja en la empresa de su padre y que nunca ha tenido una idea original en su vida. Aún así, te quedaste con él. El amor te vuelve estúpida. Me arrepentí de mis palabras inmediatamente, demasiado sinceras, demasiado crudas, o lo que yo creía que era amor. Alessio se quedó callado un momento, haciendo girar el vino en su copa. El amor no te vuelve estúpida, Valentina. El miedo sí. Y los hombres como Gregor son muy buenos haciendo que las mujeres tengan miedo. La comprensión en su voz me sorprendió. Parece que sabes algo al respecto. Sé algo sobre el control. Su expresión se ensombreció. Sobre los hombres que lo utilizan para compensar sus propias insuficiencias. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se levantó y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Es tarde. Has hecho un trabajo excelente esta noche. Descansa mañana. El próximo evento es el sábado por la noche. Su mano era cálida, con callos en lugares inesperados para un hombre que vestía trajes caros. Me pregunté brevemente qué había provocado esos callos antes de descartar la idea. Alessio, lo detuve cuando se dirigía hacia la puerta. ¿Por qué me estás ayudando realmente? Se volvió y por un momento algo vulnerable se reflejó en su rostro. Quizás estoy cansado de ver cómo los hombres poderosos destruyen todo lo bello que tocan. Quizás quiero ver qué pasa cuando alguien se defiende. Luego se marchó, dejándome sola con el vino a medio beber y preguntas que no estaba segura de querer responder. La mañana siguiente llegó con una débil luz solar que se filtraba a través de las cortinas vaporosas. Me desperté desorientada y tardé varios segundos en recordar dónde estaba. No era el apartamento de Gregor, sino el hotel, mi santuario, comprado con 3 semanas de mi vida y sellado con los enigmáticos ayudantes de Alessio Lombardi. Mi teléfono, que había cometido la imprudencia de revisar antes de acostarme, tenía 17 mensajes nuevos de números desconocidos. Gregor, utilizando diferentes teléfonos para eludir el bloqueo, cada mensaje era una variación del mismo tema. La preocupación se convertía en acusación, promesas que se convertían en amenazas. Desconocido. Valentina, por favor, estoy preocupado por ti. Solo hazme saber que estás bien. Desconocido. Tu madre me llamó. Está asustada. ¿Cómo puedes hacerle esto? Desconocido. El dueño del hotel no te protegerá para siempre. Desconocido. Te vi anoche. Ese vestido azul. Estabas preciosa. Siempre estabas preciosa cuando me escuchabas. El último me puso los pelos de punta. Había estado allí, quizás observando el evento de la galería a través de las ventanas. O tal vez se había colado dentro, anónimo entre la multitud adinerada.
Estaba borrando los mensajes cuando un suave golpe interrumpió. Un empleado del hotel con un desayuno que no había pedido. Cornetti recién hechos, espresso, fruta que parecía arte. Cortesía del señor Lombardi, señorita. También me pidió que le diera esta nota escrita con letra decidida. Tu exnovio intentó acceder al hotel a las 6:00 p.m., afirmando ser tu marido con una llave de habitación que había perdido. Seguridad lo acompañó fuera. Se le ha prohibido el acceso a la propiedad. Si continúa acosándote, dispongo de recursos más allá de la seguridad del hotel. Úsalos. Recursos más allá de la seguridad del hotel. La redacción era deliberadamente vaga, pero la implicación era clara. Alessio Lombardi tenía un poder que se extendía más allá de los límites legítimos de la gestión hotelera. Debería haber tenido miedo. En cambio, sentí un alivio complicado. El día se extendía ante mí, desestructurado y extraño. Por primera vez en 18 meses, no tenía ningún sitio al que ir. Nadie que me exigiera mi tiempo. No tenía que andar con pies de plomo ante los cambios de humor de Greor. La libertad me resultaba casi asfixiante. Pasé la mañana explorando las instalaciones del hotel que nunca había imaginado utilizar. La piscina de la azotea, vacía en el frío de noviembre. La biblioteca, repleta de volúmenes en 6 idiomas. El pequeño gimnasio, donde intenté hacer yoga y me rendí a los 10 minutos. Mi cuerpo estaba demasiado tenso para encontrar la paz en las posturas. Al final, volví a la galería. A la luz del día, sin la multitud, pude estudiar las obras adecuadamente. La controvertida obra de técnica mixta que había comprado el hombre de cabello plateado revelaba capas que me había perdido en el caos de la noche. Pinceladas audaces y violentas superponiéndose a delicados bocetos a lápiz. La ira y la ternura luchando por dominar el mismo lienzo. Se trata de su madre. Me giré y vi a Alessio de pie en la puerta, vestido de forma más informal de lo que lo había visto antes. Vaqueros oscuros, un jersey gris carbón que resaltaba la anchura de sus hombros. El artista, aclaró, acercándose para situarse a mi lado. Luca Mariani, su madre tenía un trastorno límite de la personalidad. Dice, esta obra representa lo que se siente al ser amado y destruido al mismo tiempo. Es desgarrador, es sincero. Inclinó la cabeza, estudiando la obra con auténtico interés. La mayoría de la gente quiere que el arte sea bello. Luca crea arte. Eso es cierto. Nos quedamos en silencio durante un momento, ambos contemplando la violenta ternura congelada en pintura y tinta. Recibí tu nota, dije finalmente. Gracias por ocuparte de Gregor. Por ahora está solucionado. Lo volverá a intentar. El tono de Alessio transmitía certeza. Los hombres como él no aceptan fácilmente el rechazo. En su mente, esto es una locura temporal por tu parte. Está esperando a que recobres el sentido común. No voy a volver con él, lo sé. Tú lo sabes, pero él aún no lo cree. Se volvió hacia mí. Valentina, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincera. ¿Te ha pegado alguna vez? La franqueza de la pregunta me dejó sin aliento. No, no exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío, a pesar de la agradable temperatura de la galería. Me empuja, me agarra, a veces me deja moretones, pero siempre en lugares donde no se ven. Dice que es porque me quiere demasiado, porque le vuelvo loco cuando no le hago caso. La expresión de Alessio se endureció hasta convertirse en algo peligroso. Enséñame los moretones, enséñamelas. Mi instinto me decía que no, que debía ocultar esa vergüenza privada. Pero algo en su voz, no puro interés, sino una furia fría y calculada, me hizo subirme la manga del jersey. El moratón en la parte superior del brazo había pasado de morado a un amarillo verdoso enfermizo. 4 marcas distintivas donde los dedos de Gregor se habían clavado. Alessio lo estudió sin tocarlo, con la mandíbula apretada. ¿Cuánto tiempo tienen? 5 días antes de que te fueras. Asentí con la cabeza. Sacó su teléfono y tomó varias fotografías antes de que pudiera protestar. Pruebas por si las necesitamos. ¿Para qué? Para lo que venga después. Guardó el teléfono en el bolsillo, con una expresión indescifrable. Necesito que entiendas algo, Valentina. El trabajo que te ofrezco es legítimo.
pero puedo ofrecerte protección que no lo es, del tipo que hace que hombres como Gregor reconsideren sus prioridades. ¿Qué tipo de protección? Del tipo sobre el que no se hacen preguntas. Su mirada se clavó en la mía. Tengo contactos en esta ciudad, gente que me debe favores, gente que puede dejar muy claro a tu exnovio que no le conviene seguir persiguiéndote. Estás hablando de amenazarlo. Estoy hablando de educarlo sobre la realidad de la situación. Debería haberme horrorizado. En cambio, sentí una oscura satisfacción al pensar que Gregor sería el que sufriría el miedo por una vez. ¿Eso es lo que haces?, le pregunté. Más allá de ser dueño de hoteles. Una leve sonrisa totalmente carente de humor. Hago muchas cosas, Valentina. Algunas de ellas son incluso legales. Esa confesión debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, tenía un extraño sentido. La forma en que el personal del hotel le trataba con un respeto que iba más allá del normal entre empleados. Los recursos que mencionó con naturalidad. La investigación nocturna sobre mi pasado. Alessio Lombardi era más que un simple propietario de hotel, mucho más. ¿Y si digo que sí a esta educación?, pregunté con cautela. Entonces Gregor sabrá que estás bajo mi protección y que perseguirte tendrá consecuencias que no le gustarán. Hizo una pausa. Pero Valentina, entiende que una vez que me involucro de esta manera, no es algo casual. Te conviertes en mi responsabilidad. No me lo tomo a la ligera. ¿Tu responsabilidad? Como si fuera un problema que hay que gestionar. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente, como si fueras alguien a quien he decidido ayudar. Hay una diferencia. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué yo? No me conoces. No soy nadie. Solo otra mujer que huye de una mala relación. No eres nadie. Su voz tenía una intensidad inesperada. Anoche estuviste en mi galería e hiciste que el arte cobrara vida para personas que lo ven todo en términos de potencial de inversión. Dejaste a un hombre que te estaba destruyendo, aunque eso significara no tener a dónde ir. Estás sobreviviendo cuando la mayoría de la gente se habría derrumbado. Hizo una pausa. Eso no es ser nadie, Valentina. Eso es extraordinario. El cumplido se alojó en algún lugar detrás de mis costillas, cálido e incómodo. No estaba acostumbrada a que me vieran así, como fuerte en lugar de difícil, como superviviente en lugar de obstinada. Necesito pensarlo, dije finalmente. Me parece justo. Miró su reloj, ese gesto habitual. Tengo una reunión. El evento de mañana por la noche es una reunión corporativa, ejecutivos tecnológicos, muy informal, más sobre networking que sobre arte. Ponte algo cómodo. Y Valentina se detuvo en la puerta. Decidas lo que decidas sobre mi oferta, el trabajo sigue en pie. No tienes que aceptar uno para quedarte con el otro. Después de que se marchara, me dejé caer en el sofá de cuero, con la mente dando vueltas. Hace 3 días, mi vida era el apartamento de Gregor, mi trabajo a tiempo parcial en la galería y un terror cuidadosamente controlado. Ahora vivía en una suite de lujo. Trabajaba para un hombre que admitía tener conexiones ilegales y estaba considerando si aceptar la protección que me ofrecían fuentes en las que no debía confiar. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Desconocido. Hablé con un abogado. No puedes marcharte así como así, Valentina. Tenemos un contrato de alquiler conjunto. Bienes compartidos. Me estás robando al llevarte tus cosas. La audacia de la afirmación me hizo reír. Un sonido agudo en la galería vacía. Me había llevado una bolsa de viaje con mi ropa. Todo lo demás, los muebles, los aparatos electrónicos, incluso las obras de arte que él había comprado para mejorar mi gusto, se quedaron en el apartamento. Pero para Gregor, mi marcha era un robo. Le había robado a mí misma la posesión que más valoraba. Estaba redactando una respuesta cuando prevaleció el buen juicio. Entrar en su juego solo le daría lo que quería. Mi atención, mi energía emocional, la prueba de que aún podía afectarme. En lugar de eso, bloqueé también este número. Añadí una nota a mi teléfono para bloquear automáticamente cualquier número desconocido y tomé una decisión. Encontré a Alessio en su oficina, sentado detrás de un amplio escritorio con 2 monitores de ordenador
y una vista de Milán que se extendía ante él como un reino. Quiero tu ayuda, le dije sin preámbulos. Sea lo que me ofrezcas, lo quiero. Me estudió durante un largo momento. ¿Estás segura? No, pero estoy segura de que no quiero pasar el resto de mi vida temiéndole. Si puedes hacer que pare, lo quiero. Asintió una vez, decidido. Entonces considera lo hecho. Tardaré un día o dos en organizarlo. Mientras tanto, sigue con el trabajo del hotel. Mantén desactivados los servicios de localización de tu teléfono. No vayas a ningún sitio sola. Siento que debería preguntarte, ¿qué vas a hacer? Deberías, pero no lo harás. Su boca se curvó ligeramente porque eres más inteligente que eso. Tenía razón. No quería saber los detalles. La negación plausible me parecía más segura que la complicidad. El evento corporativo de mañana, continuó, cambiando de tema con suavidad. 75 ejecutivos de una empresa tecnológica alemana. Van a lanzar un producto en el mercado italiano. ¿Quieres establecer contactos con líderes empresariales locales? Tu trabajo consiste en facilitar la conversación, establecer conexiones y asegurarte de que nadie se quede solo y se sienta incómodo. Pensaba que se trataba de arte. Se trata de personas, Valentina. El arte fue solo el medio anoche. Mañana, el medio es la innovación y la oportunidad. Te adaptarás. Su confianza en mí me parecía inmerecida, pero extrañamente alentadora. ¿Y si no puedo? Entonces aprenderás. Para eso están las 3 semanas. Para aprender de lo que eres capaz cuando nadie te dice constantemente que no vales para nada. Esa observación tocaba de cerca verdades que había estado evitando. La voz de Gregor aún resonaba en mi cabeza, enumerando mis defectos, mis fracasos, mi incapacidad para funcionar sin él. Vete, dijo Alessio, sin malicia. Descansa. Lee los materiales informativos que te enviaré a tu habitación mañana por la noche. Lo harás genial. Me fui, sin estar convencido de que fuera a hacerlo genial, pero dispuesto a intentarlo. Esa noche, pedí el servicio de habitaciones, algo que nunca había imaginado hacer, y extendí los materiales informativos sobre la mesa del comedor. Perfiles de la empresa, biografías de los ejecutivos, puntos de conversación sobre la relación comercial entre Alemania e Italia. A mitad de memorizar los nombres, mi teléfono sonó con un número internacional desconocido. En contra de mi mejor criterio, contesté, Valentina. Era la voz de Gregor, tensa por la furia reprimida. Basta ya de juegos. ¿Cómo has conseguido este número? Tengo mis métodos, igual que tengo métodos para encontrarte donde quiera que creas que puedes esconderte. Hizo una pausa. Sé lo de tu nuevo trabajo, disfrazándote para el dueño de un hotel. ¿Crees que él se preocupa por ti? Eres una novedad, Valentina. Un proyecto. Cuando se aburra, volverás a la calle, que es donde perteneces. No me vuelvas a llamar. Yo te llamaré cuando quiera. Eres mi novia. Tenemos un futuro juntos. Ahora mismo solo estás confundida, influenciada por las personas equivocadas. Estaba confundida, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Durante 18 meses estuve confundida. Pero ahora lo tengo muy claro. Hemos terminado, Gregor. Acéptalo. Nunca lo aceptaré. Su voz se volvió más oscura. Eres mía, Valentina. Siempre serás mía. Y si no puedo tenerte, me aseguraré de que nadie más te tenga. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Debería haber llamado a la policía. Debería haber solicitado una orden de alejamiento. Debería haber hecho todo lo que hacen las personas racionales cuando se enfrentan a amenazas creíbles. En lugar de eso, llamé al único número que tenía memorizado. Alessio respondió al primer tono. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sabías que había pasado algo? Si no, no habrías llamado. Una pausa. Dímelo. Le conté la conversación. La amenaza de Gregor resonaba en mi memoria. Voy para allá, dijo Alessio. No le abras la puerta a nadie más. Llegó en 5 minutos, lo que significaba que había estado en algún lugar del hotel, quizá en su oficina, o haciendo su ronda nocturna. Escuchó la grabación que tuve la presencia de ánimo de hacer, y su expresión se volvió más fría con cada palabra.
Mañana se convierte en esta noche, dijo finalmente. Voy a hacer la llamada ahora. ¿Qué llamada? La que garantiza que Gregor Sakharov aprenda de sus errores. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Haz una maleta. No todo. Solo lo que necesites para unos días. Existe la posibilidad de que intente algo desesperado en las próximas 24 horas. Quiero que estés en un lugar aún más seguro que una suite de hotel. Sí, me miró a los ojos. Mi casa. No es una imposición, es una precaución. Y Valentina, su voz se suavizó ligeramente. Hiciste lo correcto al llamarme. No lo dudes. Después de que se marchara, me senté en la elegante suite que había sido mi refugio durante 3 días, preguntándome cómo había llegado a ese momento, huyendo de la obsesión de un hombre para buscar la protección de otro. Pero la protección de Alessio era diferente. ¿Peligrosa? Sí. Misteriosa, por supuesto. Pero había un respeto fundamental en cómo me trataba. Pidiendo en lugar de exigiendo, ofreciendo en lugar de tomando, empecé a hacer la maleta, eligiendo ropa práctica y zapatos cómodos. A través de la ventana, Milán brillaba con 1000 luces. Cada una de ellas representaba una vida que se vivía de formas que yo no podía imaginar. En algún lugar, Gregor estaba planeando su próximo movimiento, seguro de su derecho a reclamarme. Y en algún lugar más cercano, Alessia estaba haciendo llamadas que cambiarían por completo la ecuación. Yo era un peón en un juego que no entendía del todo. Pero, por primera vez en 18 meses, era un peón que elegía sus propios movimientos. Eso tenía que contar para algo. La casa de Alessio ocupaba las 2 plantas superiores de un edificio industrial reconvertido en pora romana, al que solo se podía acceder mediante un ascensor privado que requería una tarjeta llave y el escaneo de huellas dactilares. Las medidas de seguridad deberían haberme alarmado. En cambio, me resultaban reconfortantes después de la amenaza de Gregor. «Bienvenida a mi santuario», dijo Alessio cuando el ascensor se abrió directamente en su loft. El espacio me dejó sin aliento. Paredes de ladrillo visto, techos altos con vigas de acero originales, ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Milán. Pero, a diferencia de la elegancia calculada del hotel, el espacio parecía habitado. Libros apilados en todas las superficies, un sofá de cuero muy usado frente a la chimenea, obras de arte claramente elegidas por amor y no por inversión. «Tienes un Marani», dije, reconociendo la violenta ternura del artista en un cuadro sobre la chimenea. «Tengo 3. Luca es amigo mío». Alessio dejó mi maleta en el suelo y se movió por el espacio con familiaridad. Pintó ese cuadro después de la muerte de su madre. Dijo que era la primera vez que podía pintarla sin sentir que ella podría salir del lienzo y hacerle daño. La cruda honestidad de la afirmación coincidía con la brutalidad emocional del cuadro. Me acerqué para estudiar las texturas superpuestas, la forma en que la rabia y el dolor competían por imponerse. «Tu habitación de invitados está arriba», continuó Alessio. «Tiene baño privado, todo lo que puedas necesitar». Pero Valentina se volvió hacia mí con expresión seria. «Tengo que dejar algo claro. Aquí estás a salvo. Completamente a salvo. Mi casa tiene un sistema de seguridad que hace que el hotel parezca un parque infantil. Nadie entra sin mi conocimiento, ni siquiera yo. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que hay una cerradura en la puerta de la habitación de invitados. Úsala si quieres. No me ofenderé». Su mirada se clavó en la mía. «Yo no soy Gregor. No cojo lo que no me ofrecen libremente». La aclaración no debería haberme conmovido, pero lo hizo. Después de 18 meses de la posesividad de Gregor, disfrazada de amor, el respeto de Alessio por los límites me pareció revolucionario. «Gracias. Me las arreglé. No me des las gracias todavía. Puede que cambies de opinión cuando conozcas a mi gato». Como si lo hubiera invocado, un enorme gato atigrado gris apareció detrás del sofá y me miró con el desdén que solo los felinos saben dominar. «Es Dante. Es un gato, pero es mi...». El afecto de Alessio por el gato era evidente en su voz. «Probablemente dormirá en tu cama, lo quieras o no. Te lo advierto». Me reí. El sonido me sorprendió por su autenticidad. «Me gustan los gatos». «Bien,
porque ya le caes bien, lo cual es raro. Normalmente le lleva semanas tolerar a la gente nueva. Dante se acercó, frotándose contra mis tobillos con un ronroneo que sonaba como un pequeño motor. Me agaché para rascarle detrás de las orejas, lo que me valió un gruñido de aprobación. «Traidor», le susurró Ayesio al gato, pero su sonrisa delató su satisfacción. El momento me pareció surrealista por su domesticidad. Hacía unas horas, Gregor me había amenazado. Ahora estaba rascándole las orejas a un gato en el loft de un desconocido, sintiéndome más segura que en meses. Debería mostrarte el resto del espacio antes de que Dante decida que le perteneces por completo. Ayesio señaló la escalera flotante que conducía al nivel superior. La habitación de invitados estaba tan cuidadosamente diseñada como el resto del loft, minimalista pero cómoda, con su propia zona de estar y un baño que rivalizaba con las suites de hotel. Una pared de estanterías albergaba una colección ecléctica. Filosofía junto a novelas pulp, teoría del arte junto a ciencia ficción. «Nunca sé lo que me apetece leer», explicó Alessio, al darse cuenta de mi mirada de sorpresa. «Así que lo colecciono todo. Debe de haber miles de libros aquí. 3247, según el último recuento, aunque desde entonces he adquirido varias docenas más». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Leer es una forma de evadirse, supongo. Una forma de vivir vidas que no se complican por mis propias decisiones. La confesión me pareció inesperadamente personal. Me acerqué a él en la ventana y observé cómo Milán latía con la vida nocturna allá abajo. «¿Puedo preguntarte algo?», dije en voz baja. «Puedes preguntar. Puede que no responda. ¿El hotel es tu único negocio?». Se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz denotaba una precisión cuidadosa. «Tengo varias propiedades en Milán, hoteles, restaurantes, algunos clubes nocturnos, todos legítimos, todos rentables, pero también facilito ciertas transacciones, conexiones entre personas que necesitan cosas y personas que pueden proporcionárselas. A veces, cosas legales». Se volvió hacia mí. «Yo existo en una zona gris, Valentina. No soy un santo, pero tampoco soy un monstruo. La ayuda que le ofrezco a Gregor no tiene que ver con la violencia. Se trata de hacerle comprender que el coste de perseguirte supera cualquier posible beneficio». «¿Cómo?». «A través de la información». Su sonrisa era fría. «Gregor trabaja para el negocio de importación de su padre. Sí, hay aspectos de ese negocio que no sobrevivirían a un escrutinio minucioso. Irregularidades fiscales, violaciones de aduanas, nada catastrófico, pero suficiente para ser inconveniente. Recibirá pruebas de que seguir acosándote significa que esas pruebas llegarán a las autoridades competentes. Lo estás chantajeando». «Lo estoy educando sobre las consecuencias». La expresión de Alessio se endureció. Amenazó con asegurarse de que nadie más pudiera tenerte si él no podía. «Eso no es amor, Valentina. Eso es posesión. Y yo no tolero a los hombres que piensan que son dueños de las mujeres». La convicción en su voz me hizo estudiarlo con más atención. «Esto es personal para ti, no solo para mí». El principio. Algo cambió detrás de sus ojos. Mi madre pasó 20 años con un hombre que pensaba que era su dueño. Mi padre tenía opiniones tradicionales. Las mujeres debían estar en determinados lugares y comportarse de determinada manera. Mi madre intentó dejarlo 3 veces. Cada vez, él la convenció de que no podría sobrevivir sin él. ¿Qué pasó? Murió cuando yo tenía 17 años. Oficialmente, fue un ataque al corazón, pero creo que murió por llevar el miedo en su pecho durante 2 décadas. Su voz se mantuvo firme, pero se percibía el dolor en ella. Juré que nunca sería como él, y que nunca dejaría que hombres como él ganaran. Lo comprendí, de forma dolorosa y completa. Por eso ayudas. Por eso te fijas cuando llegan mujeres asustadas a tu hotel. Me fijo porque no me fijé a tiempo con mi madre. Se alejó de la ventana. Su postura era defensiva a pesar de su actitud despreocupada. «No puedo salvar a todo el mundo, pero puedo salvar a quienes se cruzan en mi camino. No estoy pidiendo que me salves. Lo sé.
Por eso te estoy ayudando. Su mirada se cruzó con la mía. Te estás salvando a ti misma. Yo solo te proporciono recursos. La distinción era más importante de lo que podía expresar con palabras. No era una damisela que necesitaba ser rescatada. Era una mujer que había tomado la decisión más difícil y necesitaba apoyo para llevarla a cabo. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. Ahora te quedas aquí, donde estás a salvo. El evento corporativo de mañana se celebrará según lo previsto. Volverás al hotel para ello con seguridad presente. Gregor recibirá su lección mañana por la tarde. Para mañana por la noche, comprenderá que continuar con esta persecución es un suicidio profesional, y si no le importa su carrera, entonces pasaremos a medidas más persuasivas. La voz de Alessio tenía un tono que me recordó exactamente con quién estaba tratando. Pero le importará. Valentina, los hombres como Gregor son fundamentalmente egoístas. Cuando el coste se vuelve personal, se rinden. Quería creerle, pero antes había subestimado la obsesión de Gregor. Intenta descansar, dijo Alessio, dirigiéndose hacia la puerta. Tengo que hacer algunas llamadas. Sírvete lo que quieras de la cocina. Dante probablemente se unirá a ti en breve. Es un mendigo desvergonzado. Después de que se marchara, exploré la habitación más a fondo y encontré pequeños detalles que revelaban más sobre Alessio que cualquier conversación. Libros con anotaciones en los márgenes con pensamientos y preguntas. Una fotografía enmarcada de una mujer que debía de ser su madre, con una sonrisa cálida, pero con los ojos llenos de sombras. Una colección de monedas internacionales que sugerían viajes a lugares que yo solo había soñado visitar. Tal y como había advertido Alessio, Dante apareció a los pocos minutos y se lanzó a la cama con aire de propietario. Me tumbé a su lado y le acaricié la barbilla mientras él ronroneaba. La normalidad del momento era un bálsamo contra el caos del día. Mi teléfono permaneció afortunadamente en silencio. Todos los números desconocidos bloqueados. Pero sabía que Gregor no desaparecería sin más. Encontraría otras formas de localizarme, otras presiones que ejercer. Debí de quedarme dormida, porque me desperté con el olor de la comida y la voz de Alessio llamándome desde abajo. Valentina, ¿tienes hambre? Bajé la escalera flotante y lo encontré en la cocina abierta, removiendo algo que olía de maravilla. Se había puesto unos vaqueros y una sencilla camiseta negra, lo que le hacía parecer más joven y accesible que con sus trajes habituales. No cocino a menudo, admitió, pero preparo un excelente uglio a óleo, un plato reconfortante. Comimos en su enorme mesa de comedor. Dante supervisaba desde una silla cercana. La conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Arte, libros, la ridícula política de la escena social de Milán. Allesia era culto sin ser pretencioso, leído sin ser condescendiente. No eres lo que esperaba, dije finalmente. ¿Qué esperabas? No lo sé, alguien más intimidante, supongo. Eres dueño de hoteles, tienes conexiones misteriosas, haces desaparecer los problemas. Puedo ser intimidante cuando es necesario. Su sonrisa era irónica, pero me resulta agotadora. Ser yo mismo es más fácil. ¿Quién es usted mismo? Lo pensó mientras hacía girar el vino en su copa. Alguien que ha hecho las paces con ser complicado. Hago cosas de las que no me enorgullezco, pero duermo bien porque trazo líneas que no cruzo. Hacer daño a personas inocentes es una de esas líneas. Y Gregor, chantajearlo no cuenta como hacer daño a alguien. Gregor está lejos de ser inocente. La voz de Alessio se endureció. Te puso las manos encima, Valentina. Te amenazó. Está intentando darte casa como si fueras de su propiedad. Pase lo que pase, se lo ha ganado. La feroz actitud protectora de su tono hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Llevaba tanto tiempo escuchando que mis percepciones eran erróneas, que mis reacciones eran excesivas, que tener a alguien que validara mi experiencia me pareció revolucionario. Gracias, dije en voz baja, por creerme, por ayudarme. No me des las gracias todavía. Mañana puede ser complicado. Tenía razón. El día siguiente comenzó con bastante tranquilidad. Trabajé en la habitación de invitados, memorizando las biografías de los ejecutivos para el evento de la noche.
Alessio se marchó a media mañana para asistir a unas reuniones, dejándome su código de seguridad y estrictas instrucciones de no abrir la puerta a nadie. Alrededor de las 2 sonó mi teléfono con un número que reconocí. Era la galería donde había trabajado. Valentina María, mi antigua jefa, parecía incómoda. Necesito hablar contigo sobre algo. Si se trata de que Gregor ha dicho que he dimitido, se trata de Gregor. Sí, ha venido aquí esta mañana e insistió en esperarte a pesar de que le expliqué que ya no trabajabas aquí. Él, Valentina, se puso agresivo. Empezó a registrar el almacén donde guardabas tus objetos personales. Seguridad tuvo que acompañarlo fuera. Me invadió el horror. ¿Se llevó algo? No estoy segura. El almacén está hecho un desastre, pero Valentina te dejó una nota. No sé si debería leerla o no. La interrumpí, con el corazón latiéndome con fuerza, y hubo una pausa. Entonces, la voz de María se tensó por la preocupación. Dice, no puedes esconderte del amor. Ahora sé dónde duermes. Nos vemos esta noche. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo podía saberlo del loft de Alessio a menos que... Mi mente volvió rápidamente a la noche anterior, cuando salimos del hotel. El ascensor privado. El coche que Alessio había enviado. Gregor nos había estado observando, nos había seguido. María, gracias por llamar. Tengo que colgar. Terminé la llamada e inmediatamente marqué el número de Alessio. Valentina, ¿qué pasa? Gregor sabe dónde estoy. Dejó una nota diciendo que sabe dónde duermo, que me verá esta noche. Silencio al otro lado de la línea. Luego quédate exactamente donde estás. Enciérrate en la habitación de invitados. Voy a enviar a alguien de mi confianza para que se quede contigo hasta que yo llegue. Se llama Marco. Es alto, calvo y tiene una cicatriz sobre el ojo izquierdo. No le abras la puerta a nadie más. Alessio, yo me encargo. Valentina, confía en mí. Colgó, dejándome sola con el miedo y con Dante, que parecía sentir mi angustia y se apretó contra mi pierna con una dulzura inusual. Me encerré en la habitación de invitados tal y como me había indicado, y por si acaso, empujé una silla pesada debajo del pomo de la puerta. A través de la ventana, podía ver la calle y estar atenta a cualquier señal de Gregor. 20 minutos más tarde, sonó el ascensor. Me pegué a la pared, con el corazón latiéndome con fuerza, hasta que oí la voz de Alessio. Valentina, soy yo. Marco está conmigo. Estás a salvo. Quité la silla y abrí la puerta para encontrar a Alessio con un aspecto más sombrío que nunca, acompañado de un hombre que coincidía con la descripción de Marco. Imponente, profesional, armado. Marco se quedará aquí hasta que esto se resuelva. Alessio dijo, no vas a ir al evento de esta noche. Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Pero el trabajo es protegerte, no ponerte delante de ventanas donde él pueda estar mirando. Su voz se suavizó. Valentina Gregor está escalando. Eso cambia las cosas. Cambia mi enfoque. ¿Qué significa eso? Significa que se acabó jugar limpio. Algo peligroso brilló en sus ojos. Significa que Gregor Solov está a punto de aprender lo que pasa cuando amenazas lo que es mío. La posesividad de sus palabras debería haberme alarmado. En cambio, la sentí como una armadura contra el mundo. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Me acarició suavemente la cara, rozándome la mejilla con el pulgar. Confía en mí. Busqué en sus ojos y encontré determinación y algo más. Una preocupación genuina que no tenía nada que ver con el deber o la deuda. Sí, susurré, confío en ti. Su sonrisa fue breve, pero sincera. Bien, quédate con Marco. Volveré antes del amanecer. Entonces se marchó y me quedé con un guardaespaldas silencioso y un gato, esperando la tormenta que Alessio estaba a punto de desatar en mi nombre. Marco resultó ser una compañía inesperadamente agradable para un hombre cuyo trabajo implicaba una amenaza implícita de violencia. Se instaló en la sala de estar principal, alternando entre supervisar las imágenes de seguridad en su tableta y leer una novela policíaca de bolsillo muy gastada. ¿Te gusta Camille?, le pregunté, reconociendo la obra del autor italiano de novelas policíacas. Levantó la vista sorprendido. ¿Conoces su obra? Crecí en Verona. A mi abuela le encantaba la serie del inspector Montalbano. Me acomodé en el sofá,
Dante se subió inmediatamente a mi regazo. Ella dijo que Camille entendía que resolver misterios consistía realmente en comprender a las personas. Tu abuela era sabia. La expresión de Marco se suavizó ligeramente. La mía decía algo similar, que el mundo tiene sentido si prestas atención a por qué hacen las cosas las personas, no solo a lo que hacen. Entablamos una conversación agradable, evitando cuidadosamente el tema de Gregor, o por qué necesitaba protección exactamente. Marco llevaba 8 años trabajando para Alessio, me dijo, desde que Alessio le había ayudado con un problema familiar. ¿Qué tipo de problema? El tipo en el que el marido de mi hermana pensaba que sus puños resolvían las discusiones. La voz de Marco se mantuvo tranquila, pero con un tono firme. El señor Lombardi se aseguró de que comprendiera el error de sus actos. Mi hermana y sus hijos están a salvo ahora. Ese tipo de deuda no se devuelve, se paga con buenas acciones. Otra pieza del rompecabezas de Ayesio encajó en su sitio. No solo ayudaba a mujeres que huían del maltrato, había creado una red de personas leales porque había intervenido cuando otros miraban para otro lado. ¿Es eso lo que es? Pregunté. Quizás devolver el favor. O quizás el jefe ve en ti algo que vale la pena proteger más allá de la obligación. La mirada cómplice de Marco me hizo sonrojar. No suele llevar a gente a su casa. Este loft es un espacio sagrado. El hecho de que estés aquí lo dice todo. ¿Qué dice? Que le importas más de lo que probablemente se haya admitido a sí mismo todavía. Antes de que pudiera procesar esa observación, la tableta de Marco sonó. La miró y su expresión se ensombreció. ¿Qué pasa? Sensores de movimiento en la planta baja. Alguien está intentando acceder al edificio. Se levantó y llevó la mano a la funda del arma que llevaba a la cintura. Quédate aquí. Cierra la puerta de la habitación de invitados. No salgas hasta que te lo diga. Me retiré arriba, tal y como me había indicado, con el corazón latiéndome con fuerza a través de la ventana de la habitación de invitados. Tenía una vista parcial de la calle de abajo. Una figura familiar caminaba cerca de la entrada del edificio, mirando de vez en cuando hacia las ventanas. Gregor había venido aquí. De alguna manera había encontrado la dirección de Alessio y estaba intentando entrar. Sonó mi teléfono. Era el número de Alessio. Está aquí, dije sin preámbulos. Gregor está fuera. Lo sé, Marco me ha avisado. Estoy a 5 minutos. Su voz transmitía una furia fría. Valentina, escucha con atención. No puede entrar. La seguridad del edificio es de grado militar. Pero si te ve en la ventana, sabrá que está en el lugar correcto. Aléjate del cristal. Retrocedí hacia la sombra, sin dejar de observar los agitados movimientos de Gregor abajo. ¿Qué vas a hacer cuando llegues aquí? Tener una conversación que no olvidará. Ayesio hizo una pausa. Tengo que preguntarte algo. Cuando lo dejaste, ¿te llevaste algún documento, papeles con tu nombre, su nombre? ¿Algo que os vincule oficialmente? Solo mi pasaporte y mi certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque Greor le ha estado diciendo a la gente que están comprometidos, que tienen cuentas conjuntas, propiedades compartidas, creando un rastro documental que sugiere que no puedes simplemente irte. Su voz se tensó. Está construyendo un caso para demostrar por qué tiene derecho sobre ti. La manipulación era tan característica de Gregor que casi me echó a reír. Nunca tuvimos cuentas conjuntas. Nunca compartimos propiedades más allá del alquiler del apartamento. Bien, eso lo hace más fácil. Las pruebas que iba a usar contra él. Voy a acelerar los plazos. Esta noche recibirá todo. Documentación sobre evasión fiscal, infracciones aduaneras. Pruebas de que la empresa de su padre se basa en el fraude, junto con un mensaje muy claro. Déjela en paz o se lo llevaré todo a las autoridades. Y si no cree que realmente lo haré, entonces lo haré y le explicaré que era una advertencia. Sin vacilar, sin dudar. Yo no faroleo, Valentina. Él tampoco, al parecer. Así que estamos a punto de descubrir quién quiere esto más. Su obsesión por poseerte o su libertad. A través de la ventana, vi un elegante coche negro detenerse en la acera. Ayesio salió, seguido de 2 hombres que no reconocí. Se movían con la misma eficiencia que Marco. Entrenados,
preparados, peligrosos cuando era necesario. Estoy aquí, dijo Alessio innecesariamente. Quédate al teléfono. Quiero que oigas esto. Vi cómo Gregor se giraba al acercarse a Alessio. Vi cómo su lenguaje corporal pasaba de agitado a defensivo. Incluso desde esa distancia, pude ver su sorpresa al verse confrontado. Gregor Soalov. La voz de Alessio llegó a través del teléfono, tranquila y controlada. Tenemos que hablar. ¿Quién demonios eres tú? La voz de Gregor, con acento y agresiva. Esto es propiedad privada. Mi propiedad, en realidad. Este edificio y otros 4 de esta manzana. Alessio se acercó, flanqueado por sus compañeros. Has estado acosando a Valentina Ricci, amenazándola, acechándola en múltiples lugares. Eso se acaba esta noche. Valentina es mi novia. Tengo todo el derecho. No tienes ningún derecho en lo que a ella respecta. La temperatura de la voz de Alessio bajó varios grados. Ella te dejó. Ha dejado claro que no quiere tener ningún contacto contigo. Tú has decidido ignorarlo. Has decidido pasar del acoso a las amenazas. Eso ha sido un error. No sabes de lo que estás hablando. Valentina está confundida, influenciada por las personas equivocadas. Necesita ayuda. Necesita que la dejes en paz. La paciencia de Alessio parece agotarse. Te ofrezco una oportunidad para que te marches. Deja de contactar con ella. Deja de buscarla. Sigue adelante con tu vida. Hazlo y la información que tengo sobre las prácticas comerciales de tu familia permanecerá en privado. Incluso desde mi elevada posición, pude ver cómo Gregor se ponía rígido. ¿Qué información? Fraude fiscal, evasión de aduanas, blanqueo de dinero. Suficiente para interesar a múltiples agencias gubernamentales. Suficiente para destruir la empresa de tu padre y enviaros a ambos a la cárcel. La voz de Alessio seguía siendo conversacional, lo que hacía que la amenaza fuera aún más escalofriante. Soy un hombre de negocios, Gregor. Entiendo el análisis de coste-beneficio. ¿Tu obsesión por una mujer que no te quiere vale la pena perder todo lo demás? Estás fanfarroneando. No tienes nada. Uno de los acompañantes de Alessio se adelantó y le entregó una tableta a Gregor. Incluso desde mi distancia, pude ver cómo Gregor palidecía mientras se desplazaba por lo que se mostraba en la pantalla. Eso es solo una pequeña muestra, continuó Alessio. El expediente completo es considerablemente más condenatorio. Mañana por la mañana lo entregaré a las autoridades, a menos que me convenzas de lo contrario. Esto es chantaje. Esto es educación. Alessio lo interrumpió. Has construido tu vida con el dinero y las conexiones de tu padre. Valentina construyó la suya con supervivencia y fuerza. Ella no te necesita. Nunca lo ha hecho. Acepta esa verdad. Aléjate y tu vida continuará. Sigue persiguiéndola y todo lo que has dado por sentado desaparecerá. Las manos de Gregor temblaban mientras devolvía la tableta. Ella es mía. Ella es suya. Por primera vez, la ira real rompió el control de Alessio. Eso es lo que nunca has entendido. Las personas no son posesiones. Las mujeres no son propiedad. Valentina no es tuya, no era tuya, nunca será tuya. Es un ser humano que tomó la decisión de dejarte. Acéptalo. No lo entiendes. La voz de Gregor se quebró. La amo. Todo lo que hice lo hice porque la amo. Lo que sientes no es amor. La voz de Alessio se suavizó ligeramente. No por compasión, sino por algo parecido a la lástima. El amor no requiere moretones. El amor no necesita amenazas. Lo que sientes es obsesión, control, miedo a perder algo que te has convencido a ti mismo de que te pertenece. Eso no es amor, Gregor. Eso es una enfermedad. A través del teléfono oí cómo Gregor respiraba profundamente. Entonces, inesperadamente, empezó a llorar. Sollozos duros y entrecortados que deberían haberme conmovido, pero que solo me hicieron sentir vacío. Puedo cambiar, dijo con voz entrecortada. Si ella vuelve, puedo demostrar que puedo cambiar. Ella no quiere que cambies. Quiere que la dejes en paz. La voz de Alessio seguía siendo implacable. Tienes 24 horas para tomar una decisión. Vete de Milán. Deja a Valentina en paz y tus secretos seguirán siendo secretos.
o quédate y afronta las consecuencias. ¿Cómo sé que mantendrás tu palabra? Porque a diferencia de ti, yo no rompo las promesas que hago a las mujeres. Alessio se dio la vuelta para marcharse y sus compañeros lo siguieron. 24 horas, Gregor. Elige sabiamente. Los vi volver al coche. Vi a Gregor desplomarse contra la pared del edificio. Lo vi, por fin, parecer derrotado. La voz de Alessio llegó a través del teléfono. Ahora más tranquilo. ¿Estás bien? No lo sé. Me temblaban las manos. ¿De verdad se ha acabado? Se acabará si él decide que se acabe. Baja. Hablemos como es debido. Lo encontré en el salón principal. Marco se había retirado discretamente para darnos privacidad. Alessio se había quitado la chaqueta, se había aflojado la corbata y la fachada de control se resquebrajaba ligeramente por los bordes. No encontraba palabras adecuadas para describir lo que había presenciado. No lo amenazaste con violencia. La violencia lo habría convertido en un mártir de su propia historia, una víctima del mundo cruel que lo alejaba de su amor. Alessio se sirvió una copa, me ofreció una, pero la rechacé. Quitarle su dinero, su estatus, el negocio de su padre que amenaza las cosas que más valora, a sí mismo y su comodidad. ¿Realmente entiendes a los hombres como él? Me he dedicado a entenderlos. Se acomodó en el sofá, con evidente agotamiento, encorvándose ligeramente. Mi padre era uno de ellos. Controlaba a mi madre a través del dinero, de la posición social, de la amenaza de lo que significaría perderlo. La vi encogerse para ajustarse a sus expectativas hasta que no quedó nada de quien había sido. Se quedó por ti. Se quedó porque creía que no tenía otra opción. Cuando tuve la edad suficiente para ofrecerle una, ya era demasiado tarde. Había olvidado cómo imaginar algo diferente. Su mirada se encontró con la mía. Por eso no dejaré que Gregor te haga olvidar. No eres quien él intentó convencerte de que fueras. Eres quien eliges ser. Las palabras tuvieron un peso inesperado. Durante 18 meses, había sido quien Gregor necesitaba que fuera, más callada, más pequeña, más sumisa. Redescubrir quién era realmente me resultaba a la vez liberador y aterrador. ¿Y si ya no sé quién soy? Entonces tienes 3 semanas para descubrirlo. La sonrisa de Alessio era amable mientras trabajaba para mí. Vivía aquí, estaba a salvo. Sin más presión que la de aparecer y ser tú misma. Y si ser yo misma no es muy interesante, su risa era genuina, cálida. Valentina, entraste en mi hotel empapada y aterrorizada, pero aguantaste 3 horas antes de que yo supiera siquiera que estabas allí. Has trabajado en 2 eventos y has hecho que el arte cobre vida para personas que lo ven todo como transacciones. Estás aprendiendo las especificaciones técnicas alemanas para mañana porque te niegas a parecer desprevenida. Eres muchas cosas, pero aburrida no es una de ellas. El cumplido se instaló en algún lugar detrás de mis costillas, cálido e incómodo. No estaba acostumbrada a que me vieran como capaz en lugar de difícil. Gracias, dije en voz baja, por esta noche, por comprender lo que realmente le perjudicaría, por no hacerme sentir débil por necesitar ayuda. No eres débil, Valentina. Eres estratégica. Hay una diferencia. Se puso de pie y se estiró. Descansa un poco. El evento de mañana empieza a las 7 minutos. Marco se quedará en la habitación de invitados de abajo si necesitas algo. ¿Y Valentina? Se detuvo al pie de las escaleras. Aquí estás a salvo, realmente a salvo. Permítete creerlo. Después de que se marchara, me quedé en el sofá, con Dante ronroneando en mi regazo. Milán brillaba más allá de las ventanas. Por primera vez en meses, el miedo que había vivido en mi pecho se alivió ligeramente. Gregor parecía derrotado, incluso destrozado. Esperé a sentirme culpable por ello. Esperé a que algún vestigio del amor que una vez sentí por él se convirtiera en arrepentimiento. Pero lo único que sentí fue alivio. Y tal vez, solo tal vez, los primeros y frágiles brotes de esperanza de que la vida pudiera ser diferente de lo que me había resignado al aceptar. Pasaron 3 semanas en una vorágine de eventos en el hotel, conversaciones nocturnas en el loft de Alessio y mañanas en las que me despertaba sin temor por primera vez en años. Gregor se había marchado de Milán al día siguiente del ultimátum de Alessio, según la discreta vigilancia de Marco. Sin un mensaje final, sin un gran gesto,
solo ausencia donde antes había obsesión. El alivio debería haber sido completo. En cambio, me encontré esperando que cayera el otro zapato. «Lo estás haciendo otra vez», observó Ayesio durante el desayuno de lo que sería mi último día, esperando un desastre. «¿Puedes culparme?» Empujé los huevos por el plato, sin apetito. Hace 3 semanas, huía de un hombre que amenazaba con destruirme. Ahora tengo 6.000 € ahorrados y él simplemente se ha ido. Parece demasiado fácil. Nada de esto fue fácil, Valentina. Su voz transmitía una suave reprimenda. Decidiste marcharte cuando marcharte era aterrador. Confiaste en un desconocido para que te ayudara. Te reconstruiste poco a poco mientras trabajabas en eventos que te aterrorizaban. Eso no es fácil, es extraordinario. Sigues usando esa palabra. Crucé la mirada con él al otro lado de la mesa. Extraordinario. Yo no lo soy. Solo estoy sobreviviendo. Sobrevivir es extraordinario cuando la alternativa es más fácil. Dejó su café y me prestó toda su atención. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? A alguien que se negó a desaparecer, incluso cuando un hombre se esforzó mucho por hacerlo. Eso es poder, Valentina. Poder real. La convicción en su voz hizo que algo se rompiera en mi pecho. En 3 semanas, Ayesio se había convertido no exactamente en un amigo, sino en algo más complicado. Mi jefe, mi protector y, cada vez más, alguien cuya opinión importaba más de lo que era prudente. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Hoy es mi último día. El último evento es esta noche. Mañana». Dejé la frase en el aire al darme cuenta de que no tenía ningún plan más allá de abandonar la seguridad que Alessio había construido a mi alrededor. «Mañana tomarás decisiones», dijo simplemente. «Eso es lo que significa la libertad, la capacidad de elegir por ti misma. Y si no sabes qué elegir, entonces tómate tu tiempo para averiguarlo». El trabajo en el hotel ha terminado. Pero dudó. Algo inusual en él. «Tengo una propuesta de negocios antes de que pienses lo contrario. Te escucho». Los eventos de las últimas 3 semanas han tenido más éxito que cualquiera de los que he organizado anteriormente. Los comentarios mencionan específicamente tu persona, tus conocimientos, tu capacidad para hacer que la gente se sienta cómoda, tu auténtica pasión por el arte y la cultura. Se recostó en su silla observando mi reacción. «Quiero contratarte de forma permanente como mi enlace cultural. Organizar eventos, comisariar arte para mis propiedades, representar a mis hoteles ante la élite cultural de Milán». La oferta me dejó atónita. Es un trabajo real, una carrera con un salario real, 3.000 € al mes, más bonificaciones basadas en el éxito de los eventos, prestaciones completas, subsidios para el desarrollo profesional. Hizo una pausa. «Y alojamiento si lo deseas. Hay un apartamento tipo estudio en uno de mis edificios, más pequeño que este, pero es tuyo. No hay obligación de aceptar. No hay condiciones asociadas al trabajo si lo rechazas». Mi mente daba vueltas. Estabilidad financiera, trabajo significativo, independencia. ¿Por qué? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. ¿Por qué invertir en mí de esta manera? Porque eres buena en ello. Porque Milán necesita más gente que se preocupe por el arte más allá del potencial de inversión. Porque se detuvo, algo vulnerable brilló en su rostro. Porque he disfrutado teniéndote cerca y, egoístamente, espero que te quedes. La confesión quedó suspendida entre nosotros, con implicaciones que ninguno de los dos parecía dispuesto a examinar. «Puedo pensarlo. Tómate todo el tiempo que necesites. La oferta sigue en pie». Miró su reloj, ese gesto habitual. «Tengo reuniones hasta las 5. El evento de esta noche es a las 8. La subasta benéfica, nuestra final. Ponte algo que te haga sentir poderosa». Después de que se marchara, subí a la habitación de invitados que había sido mía durante 3 semanas. Mis pertenencias, escasas cuando llegué, ahora incluían un armario con ropa elegante y libros que Alessio me había recomendado. Pequeños lujos que había comprado con mis ganancias. Pruebas de una vida que empezaba a tomar forma. Saqué el vestido azul medianoche de mi primer evento, el que había llevado cuando Greor me observaba desde fuera.
Llevarlo puesto esa noche me parecía simbólico de alguna manera, una prueba de que él ya no tenía el poder de hacerme temer ser vista. Mi teléfono, que había estado felizmente en silencio desde la partida de Greor, vibró con un mensaje de un número desconocido. Sentí un nudo en el estómago incluso antes de mirar. Desconocido. 3 semanas es mucho tiempo para pensar en los errores. Yo también he tenido tiempo para pensar en los míos. ¿Podemos hablar una vez para terminar las cosas como es debido? Me temblaban las manos. Aunque solo fuera por la inicial, sabía que Gregor estaba utilizando otro número para burlar mis bloqueos. Debería haberlo borrado inmediatamente. Debería haberle dicho a Ayesio, deja que Marco se encargue. En lugar de eso, me encontré escribiendo una respuesta. Yo, ¿cómo has conseguido este número? Desconocido. ¿Importa? No intento asustarte, Val. Solo quiero cerrar este capítulo. 10 minutos. La cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. Mañana, a las 2 de la tarde. Prometo que después te dejaré en paz. El apodo. Val. Así me llamaba cuando las cosas iban bien. Me provocó una punzada desagradable. No de nostalgia, sino de duelo por la mujer que había creído en lo que teníamos. Yo. ¿Por qué debería confiar en ti? Desconocido. Porque no soy el monstruo en el que me has convertido. Estaba herido, enfadado. Dije cosas que no sentía. Pero Valentina, estoy recibiendo ayuda. Ayuda de verdad. Un terapeuta. Estoy trabajando en mis problemas de ira. Quiero que veas que estoy intentando cambiar. El mensaje parecía razonable, incluso maduro. Todo lo que le había faltado a Gregor en sus comunicaciones anteriores, lo que lo hacía más peligroso, no menos. Le mostré el intercambio a Marco cuando llegó para su turno de noche. Es una trampa, dijo sin dudar. Los hombres como él no cambian en 3 semanas, solo se vuelven mejores manipuladores. Pero ¿y si habla en serio? ¿Y si rechazo esta conversación y vuelve a recrudecerse? Entonces lo manejaremos. Pero Valentina, la expresión de Marco era grave. En el momento en que respondas, en el momento en que aceptes verlo, le estarás diciendo que el límite es negociable, que si persiste lo suficiente, cederás. ¿Es ese el mensaje que quieres enviar? Tenía razón, sabía que tenía razón. Pero una parte herida de mí quería creer que Gregor podía cambiar, porque, si no podía, ¿qué decía eso de los 18 meses que había pasado con él, de mi juicio, sobre mi valía? Tengo que decírselo a Ayesio, dije finalmente. Ya lo hice, está de camino. Ayesio llegó en 20 minutos, con una expresión furiosa al leer los mensajes. No vas a ir, dijo rotundamente. Es el comportamiento típico de un maltratador. Pedir perdón. Prometer cambiar. Crear una situación en la que él controla el encuentro. Es una trampa. Valentina, lo sé intelectualmente, pero emocionalmente. Me costaba expresar la maraña de sentimientos. Necesito saber que estoy tomando la decisión correcta, que no estoy huyendo de alguien que realmente podría cambiar. La gente puede cambiar, dijo Alessio, suavizando ligeramente la voz, pero no en 3 semanas, no sin consecuencias reales que les obliguen a enfrentarse a sí mismos. Gregor se enfrentó a las consecuencias. Perderte, perder su cómoda vida en Milán, pero no se ha enfrentado a sí mismo. Eso no es cambiar, es una estrategia. Entonces voy a ponerlo a prueba. Quedaré con él en un lugar público con seguridad cerca. 10 minutos, como él pidió. Si realmente ha cambiado, aceptará mis límites. Si no, miré a Ayesio a los ojos. Entonces lo sabré con certeza. No habrá más dudas. Ayesio apretó la mandíbula. Durante un largo momento no dijo nada, claramente luchando con el deseo de protegerme y el reconocimiento de que esta era mi decisión. No me gusta, dijo finalmente, pero lo entiendo, así que esto es lo que haremos. Te reunirás con él en la cafetería del hotel, no en un lugar cualquiera. Marco y otros dos estarán en mesas cercanas. Yo lo estaré observando desde las cámaras de seguridad. A la primera señal de agresión, al primer tono de voz elevado. Intervendremos y Valentina, su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. 10 minutos, ni un segundo más. No le debes más que eso.
Asentí con la cabeza, ya dudando de mi decisión, pero necesitando revelarla. La subasta benéfica de esa noche fue nuestro evento más exitoso hasta la fecha. Me moví entre la multitud con mi vestido azul medianoche, facilitando las pujas, conectando a los donantes con las causas, sintiéndome poderosa tal y como Alessio me había sugerido. La mujer a la que Greor había menospreciado me parecía increíblemente lejana. Alessio me encontró al final de la velada, cuando se vendió el último artículo y el champán fluía libremente. «Has estado magnífica esta noche», me dijo, ofreciéndome una copa. «3 donantes importantes han preguntado específicamente por trabajar contigo en futuros eventos. Es un buen entrenamiento para el trabajo real». Acepté el champán. Mi decisión sobre su oferta se concretaba. Sí, por cierto, a todo. El trabajo, el apartamento. Quiero quedarme. Su sonrisa transformó su rostro. «¿Estás segura?» Terrorizada pero segura. «La ciudad me destruyó una vez. Quiero ver si puedo reconstruirme aquí». «Ya lo has hecho», chocó su copa contra la mía. «Pero Valentina, sobre lo de mañana con Gregor, no tienes por qué hacerlo. No le debes nada. Me lo debo a mí misma. La certeza de que tomé la decisión correcta». Bebí un sorbo de champán, reuniendo valor para decir lo que tenía que decir. «Estas 3 semanas trabajando para ti, viviendo en tu espacio, me han dado algo que no tenía desde hacía años. No seguridad, aunque eso también, sino la convicción de que puedo ser alguien más allá de lo que Gregor me convenció de que era. Siempre fuiste alguien más allá de eso». La voz de Alessio se apagó, íntima a pesar de la multitud que nos rodeaba. «Solo te ayudé a recordar». La forma en que me miró hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. En 3 semanas algo había cambiado entre nosotros. Empleador y empleado, protector y protegido, pero también algo más complejo, algo que ninguno de los dos había nombrado. «Mañana», dije, necesitando verbalizar el plan para hacerlo real. «Después de reunirme con Gregor y terminar esto como es debido, tal vez podríamos hablar de cosas que no sean el trabajo, la seguridad o los arreglos prácticos». La comprensión brilló en sus ojos. «Me gustaría». A la tarde siguiente me encontraba en la cafetería del hotel, con las manos alrededor de un café con leche que se enfriaba, mirando la entrada para ver si llegaba Gregor. Marco estaba sentado a 3 mesas de distancia, absorto en su teléfono, pero muy alerta. Otros 2 miembros del personal de seguridad se colocaron estratégicamente por todo el local. Gregor entró exactamente a las 12:00, con un aspecto más delgado de lo que recordaba, más viejo. Me vio inmediatamente y se acercó con pasos cautelosos, como si yo fuera a salir corriendo. «Valentina». Mi nombre en su boca ya no tenía poder. «Gracias por venir». 10 minutos, dije sin preámbulos. «Dijiste que querías cerrar este capítulo, así que habla». Se sentó frente a mí, jugueteando con un sobrecito de azúcar. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que salió mal. Lo que salió mal es que pensabas que el amor significaba posesión, que me ponías las manos encima cuando te enfadabas, que no podías aceptar un no por respuesta». «Lo sé», dijo con voz quebrada. «Sé que te hice daño. La terapia me ha ayudado a ver lo tóxico que era mi comportamiento. Cómo dejé que los celos y la inseguridad me convirtieran en alguien a quien odio. 3 semanas de terapia no borran 18 meses de maltrato. Gregor, eso también lo sé. No te pido que vuelvas. Te pido que veas que lo estoy intentando, que no soy el monstruo que crees que soy». «No eres un monstruo», estuve de acuerdo. «Pero tampoco eres seguro. Y yo merezco seguridad más de lo que tú mereces redención». Sus ojos se agrandaron, como si nunca hubiera considerado mi seguridad como algo separado de su narrativa de desamor. «Así que eso es todo. 3 años juntos y simplemente te vas». 18 meses, le corregí. «Y sí, eso es todo. Me voy porque quedarme me destruiría. Porque el amor no debería doler. Porque finalmente me di cuenta de que valgo más que la versión de mí misma que tú necesitabas que fuera». «Ese tal Lombardi, él te hizo esto. Te convenció de que eres demasiado bueno para mí». Alessio no me convenció de nada.
Solo creó un espacio para que recordara lo que ya sabía. La expresión de Gregor se ensombreció. Una ira familiar se reflejó en sus rasgos. Te acuestas con él. De eso se trata. ¿De qué se trata? Le dije de pie que no le debía explicaciones sobre mi vida. Se acabaron los 10 minutos, Gregor. No vuelva a ponerse en contacto conmigo. Valentina, él también se puso de pie y me agarró del brazo. Marco estaba allí antes de que sus dedos me tocaran. Un muro de músculos entre nosotros. La señora dijo, ya has terminado. Marco dijo en voz baja, es hora de irse. Por un momento vi a Gregor calcular. Luchar o huir, montar una escena o rendirse. Entonces sus hombros se hundieron, con la derrota escrita en cada línea de su cuerpo. De verdad estoy intentando cambiar, dijo con voz débil. Espero que lo creas. Espero que lo consigas. Respondí, deseándolo por tu bien y por el de quien quiera que venga después de mí. Pero no seré un daño colateral en tu camino hacia la mejora. Lo vi marcharse, esperando sentir alguna oleada de emoción, dolor, culpa, satisfacción. En cambio, solo sentí la tranquila certeza de haber tomado la decisión correcta. Ayesio apareció a mi lado, materializándose desde donde quiera que estuviera vigilando. ¿Cómo te sientes? Libre, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de mis palabras. Necesitaba verlo una vez más para estar segura. Ahora lo sé. Lo que fuera que teníamos, lo que yo creía que teníamos, se ha acabado. Bien, me ofreció su brazo. Vamos, tengo algo que enseñarte. Me llevó a la azotea del hotel, vacía en el frío de noviembre. Milán se extendía bajo nosotros, un tapiz de belleza y caos antiguos y modernos. Vengo aquí cuando necesito perspectiva, dijo Alessio, cuando el peso de todo lo que he construido me resulta demasiado pesado. La ciudad me recuerda que hay cosas más importantes que mis problemas. Es precioso, susurré. Lo es, pero él me miraba a mí, no al paisaje. Valentina, tengo que decirte algo, y quiero que sepas que no hay ninguna presión detrás. Tu trabajo es tuyo, independientemente de lo que pase. Tu apartamento es tuyo, independientemente de lo que pase. Pero estas 3 semanas, tenerte en mi espacio, en mi vida, me ha recordado lo que me he estado perdiendo. No solo compañía, sino también colaboración. Alguien que me desafíe, que no se sienta intimidado por las partes complicadas de mi personalidad. Se volvió hacia mí. No soy Gregor. No te encerraré en una jaula ni te menospreciaré, pero me gustaría mucho tener la oportunidad de conocerte más allá de la relación entre empleador y empleada, si es algo que tú también deseas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No sé si estoy preparada para otra relación. Apenas estoy volviendo a encontrarme a mí misma. Entonces nos tomaremos nuestro tiempo. Primero construiremos una amistad. Dejaremos que esto, sea lo que sea, se desarrolle de forma natural en lugar de forzarlo. Su sonrisa era amable. Soy un hombre paciente, Valentina, y tú mereces la pena esperar. La honestidad de sus palabras, la falta de presión o expectativas, hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas inesperadas. Me gustaría eso, susurré. Tiempo, amistad. Veremos cómo evoluciona. Entonces tenemos un trato. Extendió su mano, como en nuestro primer acuerdo 3 semanas atrás. Esta vez la tomé sabiendo exactamente lo que estaba eligiendo. No seguridad a cualquier precio. No protección con condiciones, sino una relación con alguien que veía mi valor y quería ayudarme a verlo también. 3 semanas atrás había huido a un hotel para esconderme de un hombre que decía amarme. Esta noche estaba en una azotea con un hombre que me había ayudado a recordar cómo quererme a mí misma. La diferencia lo era todo. ¿Te ha gustado la historia? Entonces dale al botón de me gusta ahora mismo. Escribe un comentario con tu opinión. Los leo todos y compártelo con ese amigo al que le gustan las buenas historias. Aquí en Emma Romance Library hay una historia nueva cada día. No te la pierdas. Hasta pronto.